interdicción, reincidencia y luego la clasificación de la pena. Voy a dejar introducido yo estos 3 temas y la clasificación de la pena la van a trabajar ustedes en el diario del campo para luego socializar, reflexionar un poco más esta cuestión. Espera un momento. Presten atención a la lista primero. Armijos. Hola, doctor. Buenos días. Presente. Cabrera. Yalis. Buenos días, doctor. Cabrera Jenny. Cabrera Jenny. Cachote Perla. Presente, doctor. Buenos días. Calderón. Presente, doctor. Buenos días. Carrillo. Presente, doctor. Buenos días. Chuya. Buenos días, doctor. Presente. De la Cruz. Buenos días, doctor. Presente. Eras. Buenos días, doctor. Presente. Galarza. Buenos días, doctor. Presente. González. Buenos días, doctor. Presente. Urel. Buenos días, doctor. Presente. Hurtado. Buenos días, doctor. Presente. Izquierdo. Buenos días, doctor. Presente. Isurieta. Buenos días, doctor. Presente. Jaramillo. Buen día, doctor. Presente. Lojas. Lojas. Luna. Buenos Luna. días, doctor. Presente. Yumipanta. Luna. Buenos días. Presente, doctor. Maldonado. Presente, doctor. Buenos días. Nena. Neresi. Presente, Miranda. doctor. Buenos días. Buenos días, Roy. doctor. Presente. Buenos días, doctor. Alonso. Presente. Buenos días, doctor. Presente. Muñoz. Buenos días, doctor. Presente. Ordóñez. Buenos días, doctor. Presente. Palas. Buenos días, doctor. Presente. Pasaca. Pasaca. Pérez. Quesada. Buenos días, doctor. Quituizaca. Quituizaca. Ramírez. Doctor Ramírez Plata. Sí. Ramírez Plata, en San Patricio le quitaron la luz a algunos recintos y le regresan en la tarde. Dijo que si le podíamos comunicar. Tendrá que justificar ella. Rivas. Rivas, Martina. Rivera, Carla. Presente, doctor. Buenos días. Rivera, Elkin. Presente, doctor. Buenos días. Rogel. Presente, doctor. Buenos días. Ruiz. Presente, doctor. Buenos días. Salazar. Presente, doctor. Buenos días. Samaniego. Buenos días, doctor. Presente. Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. San Martín. Buenos días, doctor. Presente. Sigüenza. Buen día, doctor. Presente. Taboada. Buenos días, doctor. Presente. Ivanta. Buenos días, doctor. Presente. Uyaguari. Buenos días, doctor. Presente. Vázquez. Buenos días, doctor. Presente. Velázquez. Buenos días, doctor. Presente. Cerda. Buenos días, doctor. Presente. Palma. Palma. Voy a repetir. Cabrera, Jenny. Buenos días, doctor. Presente. Lojas. Buenos días, presente. Pasaca. Buenos días, doctor. Presente. Pérez. Quituizaca. Ramírez. Rivas. Encalada. Doctor Rivas Pacheco. Presente.
No, Rivas, Encalada y Palma. Bien, les decía entonces que vamos a mirar el... Sí. Estamos con teoría de la pena. Estamos con el tiempo, estamos bien. Bien, el tema que corresponde entonces, estamos un poquito adelantados, pero repito, estamos bien porque necesitamos profundizar en algunos temas un poco más. Estamos hablando ahorita de la legalidad individual de la pena, acumulación y clasificación, que nos tocaría esta semana. Y luego hablar de cada una de las clasificaciones, que es el trabajito que vamos a hacer ya mismo en el diario de campo, para luego hablar de la extinción, y ya en septiembre centrarnos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, entonces el tema de hoy nos corresponde a acumulación y clasificación de las penas. Tenga la bondad de anotar. Acumulación y clasificación de las penas. Vamos a hablar de acumulación ahora y clasificación la dejaremos para trabajar en el diario de campo y luego en la segunda hora de esta clase reflexionaremos la clasificación. ¿Sí? Bien. El objetivo está en el plan de clase que está colgado en el respectivo EVA. Veamos. Recordarán que ya hablamos con ustedes los concursos de delitos, ¿verdad? Y en los concursos de delitos, de infracciones, se hablaba de la acumulación cuando hay concurso real, ¿no es cierto? Se acumulaban, ya saben, hasta cuándo se acumulan. Inclusive hicimos ejercicios con eso. Yo creo que el tema está un poco claro. Acá solamente lo que hace el legislador es recordar. Pero veamos lo que nos dice en el artículo 55. Ponemos acumulación de penas y vamos a anotar así mismo. Ponemos el esquema, por favor, como quiero que esté en el diario, acumulación. Y ponemos para arriba penas, para abajo multas, para saber cómo se acumulan las penas y cómo se acumulan las multas, ¿sí? Ahorita, sí, que llegó que le niegan las versiones de los testigos. ¿Quiere que le recite versiones? ¿Ah? ¿Quiere que le recite versiones? Dice, conforme ya se notificó el 13 de agosto, el 13 de agosto también estuvo pidiendo. Dice, notificar siguiendo el procedimiento establecido durante la audiencia de la revisión de medidas se llevará a efecto por no ser en un momento procesal oportuno, no serán escuchados los testigos del denunciante tal y como se vea notificado el día 13 de agosto de 2021. Pero Jaime no ha dicho nada, él ha llegado al correo, le ha llegado a veces. Aquí sí, claro, hubiera explicado también. Con la otra abogada, no le había dicho. Pero Jaime también está ahí. Jaime está autorizado. ¿No está autorizado? No, recién nos autorizamos nosotros. Bien. Me regala un momentito que voy a hacer un ratito. Entonces, ya tiene la flechita para arriba y para abajo. Vamos a escribir lo siguiente. Arriba penas, abajo multa, ¿verdad? ¿Cómo se acumulan? Entonces, ahí van a copiar lo que dice ahí, en el artículo 55. Penas privativas de libertad se acumulan hasta el máximo de 40 años, así pone. PPL, máximo 40 años, ya lo saben. Y las multas, hasta el doble, ponen ahí, hasta el doble de la pena máxima. Ojo, hasta el doble de la pena máxima. Son dos reglas. Bien. Y aquí abajo ponen un signo de interrogación
y escriban lo siguiente. ¿Qué pasa con las penas? ¿Qué pasa con las penas no privativas de libertad y con las penas restrictivas de los derechos de propiedad? ¿Qué pasa con las penas? Escriban, por favor, ¿qué pasa con las penas no privativas de libertad y con las penas restrictivas de los derechos de propiedad que no sean la multa? ¿Se acumulan o no? Esa es la pregunta que hay que resolver al final. Y las Vaya, vamos a ver, todavía no nos adelantemos a responder. Esa la vamos a responder al final. Ese es el problema que plantea una clase hoy. Cuando ustedes hagan el trabajo de la clasificación de las penas, vamos a resolver al final qué pasa con las otras penas. ¿Se acumulan o no se acumulan? ¿O acaso solo se acumulan las privativas de libertad y la multa? Todavía no están en capacidad de responder porque no han leído todavía ustedes las clases de las penas. Entonces, por eso digo, todavía no vamos a responder. Solo dejamos planteada la interrogante. Bien. Esa interrogante la responderemos al final. Luego el artículo 55.6 nos habla de la pena de interdicción, cuando les suspenden los derechos de algunos derechos mientras las personas tienen sentencia condenatoria. Obviamente, esto es, por ejemplo, no pueden comprar, no pueden vender, etcétera, etcétera, ¿verdad? No pueden tener la tenencia de sus hijos. Son algunas, para la interdicción hay que ir a la vía civil y saber cuáles son los casos de interdicción. Y aquí está regulado en el 56 que toda sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad mientras dure la condena, ¿no? Eso es una regla general. Y surte efecto desde que esta sentencia quede ejecutoriada y se prive a la persona de la libertad. Y la interdicción está referida a la capacidad para disponer de bienes, ¿no es cierto? Es que no puede comprar, no puede vender, excepto mientras esté preso, cumpliendo la condena, excepto la sucesión por causa de muerte. Es decir, él sí puede heredar. Eso no es compra, no es venta, ¿no? Eso conlleva la interdicción. Y los casos de reincidencia del artículo 57, tengan la bondad de anotar reincidencia. Y ponen ahí casos en los que, ¿cuándo hay reincidencia? ¿Cuándo hay reincidencia? Y ponemos primero, cuando la persona a la que se le va a sentenciar o a la que se le impone una pena, se le va a imponer una pena, ha cometido un nuevo delito O sea, la persona que ya se la ha sentenciado, comete, por ejemplo, hoy se la sentencia a la persona por un delito. Mañana comete otro delito y como ya fue sentenciado por un delito, ese delito se llama reincidencia. La comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutorial. Ahora sí, esa es reincidencia en términos generales, pero para efectos penales vamos a poner cuándo procede la reincidencia, que está en el segundo inciso reformado. Y dice lo siguiente, hagan un guión, mejor pongan, procede cuando, una flechita para arriba. A, se trate de la misma infracción penal. Repito, procede cuando, una flechita para arriba. A, entre paréntesis, se trate de la misma infracción penal. O se haya atentado contra el mismo bien jurídico. Hay dos flechitas, perdón. Se trate del mismo delito, misma infracción penal, otra flechita, B. Se haya atentado contra el mismo bien jurídico, cuando no es la misma infracción penal, contra el mismo bien jurídico, ese es B. En la B van a ser dos flechitas, una para arriba, una para abajo. Para arriba vamos a poner coincidan los mismos elementos de dolo
y para abajo coincidan los mismos elementos de culpa. Y ahí sí vamos a leer completamente el artículo, ¿no? En esos casos habrá reincidencia. Pero ¿qué efectos? Y ponen en otro lado pongan efectos de la reincidencia. ¿Cuáles son los efectos de la reincidencia? En el último inciso dice lo siguiente. El efecto es, a la persona que reincide, hay una agravante, miren. Es una agravante que está fuera de las agravantes. Se le impone la pena máxima prevista en el tipo, incrementada en 1/3. ¿Estamos? Eso es la consecuencia o los efectos de la reincidencia. Listo. Dicho esto, entonces, el trabajo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es la clasificación de la pena. Anoten, para que no se vayan a perder. Las penas se clasifican en 3 grandes grupos. Privativas de libertad, no privativas de libertad y restrictiva de los derechos de propiedad. Repito. Artículos privativas de libertad, artículo 59. Ahí la clasificación la tienen en el 58. Y van a trabajar desde el 59 hasta el artículo 70. Y pues les voy a mandar después una tarea para la casa del artículo 70, pero ahora una puntual del 70. Ahora trabajen incluida el 70. ¿Qué van a hacer? Fácil, un cuadro sinóptico. Ponen clases de pena arriba, abajo ponen privativas de libertad y ahí hacen un pequeño resumen de lo que es la privativa de libertad, que es la prisión. Luego ponen no privativa de libertad y las enumeran, cada una en qué consiste brevemente. Y luego pone restrictiva de los derechos de propiedad, cuáles son y las anotan brevemente. ¿Sí? En la multa, el artículo 70 no lo van a trabajar. Ese le voy a dejar para la tarea. Perdón, solo hasta el 69. ¿Sí? Solo hasta el 69. ¿Sí? La multa no. Ese 70 va a una tarea para la casa. ¿Estamos? Bien. Tenemos 9:52. 10:30. 10:30 vemos cómo vamos. Si necesitamos más tiempo, damos un poquito más. ¿Sí? Adelante. Doctor, ¿cómo tal vez pueda repetir la última parte que dijo desde qué artículo hasta qué artículo vamos a trabajar? Menos el 70. ¿Perdón? Creo que está mal. El 50. Hasta el artículo 69. Ya, del 59 al 69. ¿Cierto? Alerta que cuando hablamos de pena estamos frente a una clasificación tripartita, es decir, en 3 grandes grupos de penas. Eso quiero que pienso que así lo hayan remarcado ustedes, ¿verdad? Bueno, a pesar de que fueron del artículo 59, sin embargo, el 58 ya advierte que estamos frente a una clasificación tripartita de pena, es decir, 3 grandes grupos de pena. ¿No, verdad? Un ratito que voy a encender el aire. Bien. Frente a esa clasificación tripartita, bueno, esta clasificación tripartita no es otra que vamos a poner clasificación de las penas para arriba, privativas de libertad, en el medio, no privativas de libertad y abajo, restrictivas de los derechos de propiedad. Y ahí ya ustedes desarrollaron el esquema de cada una de ellas, ¿verdad? Las privativas de libertad, evidentemente, no hay por qué hacer mucho esfuerzo. Es una sola. ¿Y cuál es? La prisión. La prisión preventiva. La prisión no preventiva, porque la prisión preventiva es una medida cautelar. La pena de prisión es. Quiero que diferenciemos la prisión preventiva de la pena de prisión.
La prisión preventiva es una medida cautelar que, como vimos, se aplica para el periculum in mora, para garantizar la comparecencia del procesado al proceso, ¿cierto? Y dura hasta que tiene sentencia o absolutoria o condenatoria, o hasta que se la revoca, se la sustituye, se la suspende, etcétera, etcétera. Son estados, son herramientas procesales, son medidas cautelares, no es pena la prisión preventiva. Sin embargo, escúchese bien esto, sin embargo, la prisión preventiva sí sirve para computabilizar el tiempo de la pena de prisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si a una persona que está con prisión preventiva 8 meses, digamos, o un año y medio, porque tranquilamente puede estar un año y medio cuando ha habido, cuando se ha suspendido la caducidad de la prisión preventiva por cuestiones atinentes al procesado. Recordarán que cuando les hice que grafiquen la caducidad de la prisión preventiva, ahí caduca cuando exceden o los 6 meses o el año, ¿verdad? Pero siempre que no sean atribuibles al procesado. Cuando esa dilatación es atribuible al procesado que se quiere beneficiar, no caduca, se suspende. Cuando es culpa del órgano judicial, ahí sí, o de fiscales o de los jueces que no señalan rápido las audiencias y he pasado 6 meses en los delitos de hasta 5 años o un año en los delitos de más de 5 años, ahí sí va a caducar. Es decir, la caducación de la prisión preventiva ocurre cuando son causas no imputables al procesado, al que se quiere beneficiar. Entonces, les decía que, sin embargo, el tiempo que una persona está con medida cautelar de prisión preventiva sí sirve para computabilizar la pena que luego le vayan a poner si le dictan sentencia condenatoria y le imponen una pena privativa de libertad. Supongamos que, en el ejemplo nuevamente en el mismo ejemplo que les puse, veamos. A Pedro lo sentencian, bueno, a Pedro le inician un proceso, digamos que por un robo simple, digamos, ¿no? 3 a 5 años, digamos, que se haga. Y el juez le sentencia y, como es delito flagrante y todo lo demás, le dicta en prisión preventiva. Y como es delito de menos de 5 años, esa prisión preventiva debe caducar en 6 meses. Digamos que ha estado 5 meses preso. No ha caducado, por lo tanto. En el 5º mes viene la audiencia, ha estado 5 meses preso. Digamos que en la audiencia le ponen la pena menor, ponen 3 años. ¿Cierto? Ok, 3 años. Entonces, como recién en la audiencia y la sentencia, digamos que la sentencia escrita le llegue, qué sé yo, en el 7º mes, y él apele y se vaya a la corte y otros 3 meses más en la corte y case y venga de Quito y un año. Él esté preso, digamos que 1 año y medio hasta que se le ejecutorice toda la sentencia, en todas las instancias. Esté con prisión preventiva durante 1 año, digamos. Entonces, como ya se ejecutoría al año, desde que la sentencia le dictaron, cuando iba el 5º mes apenas, pero se ejecutorió al año, porque se apeló y todo lo demás, recién ahí él va a recibir la prisión en firme, que se llama. Ahí se termina la prisión preventiva y continúa con la pena de prisión, de privación de libertad. Ya no preventiva porque ya se terminó todas las apelaciones, todo. Quedará con la pena, la condena en firme con la pena de prisión. Entonces, pero como se ejecutorió recién hace 1 año, desde ahí no comienza a correr el tiempo, comienza a correr desde que le dictaron prisión preventiva. Es decir, si le ponen 3 años, a él le faltaría cumplir 2 años. ¿Sí? Así es esto. O sea, la prisión preventiva no es lo mismo que la pena de prisión, pero cuando se declara culpable a una persona y le ponen una pena de prisión, sí sirve para sumar todo el tiempo que una persona ha estado con prisión preventiva. Eso quiero que lo anote y no se olviden. ¿Sí? Bien. Entonces,
En todos los delitos. En todos los delitos que se ha dictado prisión preventiva, la pena, todo el tiempo que ha estado prisión preventiva se computa para efectos de computabilizar la pena de prisión final. En todos los delitos. No hay excepciones. Doctor, entonces sería la prisión preventiva el tiempo que el proceso va a durar hasta que se halle si la persona es culpable o no, y luego ya vendría lo que es poner la pena al si lo condenan, claro. Una medida. Pero no solamente hasta que se determine la culpabilidad, hasta que se ejecutorice la sentencia. Ya se O sea, si fallan, doctor, si fallan a su favor, obtienen la libertad inmediata. De lo contrario, se computabiliza la pena, ¿no? Claro. Bien. Entonces, esta es la única observación. Ahora bien, vamos al artículo 59, pena privativa de libertad. Ustedes ya la trabajaron. Voy a pasar rápido porque ya precisamente para eso la hice analizar. Tiene 3 párrafos este artículo. Y aquí vuelve a ser un recordatorio del tiempo máximo que duran las penas, ¿no es cierto? Miren, aquí dice, las penas privativas de libertad tienen una duración máxima, dice, de hasta, es máxima, ¿no? No dice máxima porque ya dice de hasta, se entiende que si ponemos máxima ahí es redundar. Yo para que ustedes entiendan les explico. Las penas privativas tienen una duración máxima de hasta 4 años. Perdón, 40 años, perdón. 40 años, punto. Ya saben que si se acumulan igual, el tope es 40 años, ¿no es cierto? Listo, esa es la primera regla. La segunda regla, ¿desde cuándo se empieza a computabilizar el tiempo de la pena de prisión? Y aquí viene lo que les expliqué. Desde que se materializa la aprehensión. Es decir, si se ha dictado ya prisión preventiva, desde que se dictó, se lo cogieron preso, no desde que se dictó, desde que se lo coge preso. Porque se acuerdan que yo les enseñé la diferencia entre aprehensión y detención, y la aprehensión es desde que lo cogen, ¿cierto? Desde que se materializa la aprehensión, dice, que puede ser con la prisión preventiva, o si no estaba con prisión preventiva, desde que hay una sentencia condenatoria ejecutoriada y le giran la boleta de prisión y lo cogen. Desde ahí, no desde que se dicta el escrito donde está la boleta o donde se dicta la boleta, no. Desde que se materializa la aprehensión a la persona contra la que se dicta una sentencia condenatoria. O si ha habido prisión preventiva antes, desde que se le detuvo o la prendió por prisión preventiva. 3. En el caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido, nuevamente a repetir lo que ya les dije, bajo la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario, esto es importante, se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada. Entonces aquí ya tenemos otra pena. Aquí vemos lo que dice el legislador. El arresto domiciliario es considerado una pena privativa de libertad. Les pregunto a ustedes que ya hicieron todo, ¿en alguna otra clasificación de la pena consta el arresto domiciliario o no? Rapidito que ya hicieron esto. Hay una de prohibición de salir del domicilio del lugar determinado en la sentencia. El artículo 60 de las penas no privativas de libertad. Vamos a ver, artículo 60. Numeral 7. Ya. Ahora bien, aquí viene la confusión, a colación, ¿cierto? Aquí aparentemente no dice arresto domiciliario, dice prohibición de salida del país. Prohibición de salida del país. Ahora, les planteo este problemita. ¿Cómo resuelven ustedes esta interpretación? Les planteo nuevamente. Dice que el tiempo de la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada. Yo les pregunto a ustedes, ¿el arresto domiciliario será una pena privativa de libertad sí, o doctor. no? Sí, es privativa. Ya. Pero es Y como ahora una tú me medida. dices sí. Yo quiero el fundamento jurídico. ¿Por qué? Porque restringe el derecho a la libertad de poder. ¿En qué artículo está eso?
No, porque ya está en el artículo 60, que son las penas no privativas de libertad. Bueno, ese es un argumento. No, artículo Es no. ¿O sí por qué? Es facilita. ¿Cómo solucionamos este problema? Disculpe, profesor, ¿no se está afectando el bien jurídico de la libertad? Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿La pena privativa de libertad, perdón, el arresto domiciliario es o no es pena privativa de libertad? Ya un criterio dice no, porque está obviamente en el artículo 60, donde dice penas no privativas de libertad, y dice prohibición de salir del domicilio o lugar determinado de la sentencia. Ahí hay un argumento, un fuerte argumento jurídico que dice no es pena privativa de libertad. Pero usted estaba diciendo, doctor, que ese artículo se... A ver, Doctor, alguien que diga lo usted... contrario, por favor, y que me sustente. Pero depende, o sea, qué cosas también están establecidas dentro del artículo que, digo, dentro de la privación de que no puede salir de su casa, qué otras cosas no puede realizar para que también se lo tome como pena privativa. No, nada de otras cosas, solamente es el arresto domiciliario. Doctor, yo considero porque antes, al momento de que es preventiva de libertad, o sea, todavía no está la sentencia, como se dice explícitamente en el artículo 66, porque dice que son bajo las condiciones que ya se han impuesto cuando ya se ha dado la sentencia por el jurado. Mientras que las penas no privativas, o sea, no privativas de libertad, están hablando cuando todavía se está dando el proceso. Yo digo que sí es porque en el mismo artículo 59 dice que son penas privativas de libertad, si fuera prisión preventiva o de arresto domiciliario. Bien, entonces estamos en dos criterios, sí o no. Sí, doctor, también porque el artículo 522 del COIP habla sobre una modalidad, o sea, que es una prevención para que la persona... Tenemos que terminar de hablar la compañera, por favor. Sigue, Anabel. Ya, como le decía en el artículo 522 del COIP, es una medida para asegurar que como dice, para asegurar la presencia, para que la persona procesada en su debido proceso, es decir, que esta persona siga paso a paso y en vez de que vaya a la cárcel durante ese tiempo de la investigación o del proceso, se encuentre en su domicilio siempre y cuando con los, por ejemplo, cuando son mayores de 65 años. Pero una pregunta, ¿tú dices que sí es una pena privativa de libertad? Es una más, como dice, de prevención, yo lo tomaría de esa manera. Tú dices que es una medida cautelar. Exacto, sí, también es una medida, se puede una medida cautelar. ¿Quién era el que me dijo que era una pena restrictiva de derecho? Porque estaba en el artículo 60. No recuerdo el nombre. Yo, Miguel. Apellido. Maldonado. Bien, en efecto, esa era la órbita de debate. Doctor, ¿Es una pena privativa de libertad o no es? Y la respuesta lo dieron los dos compañeros, aunque debió darle solo uno, darme esa respuesta, pero la dieron las dos. Yo le califiqué participación. Entonces, primero no es una pena privativa de libertad porque está en el artículo 60, aunque no está como arresto domiciliario, está como prohibición de salir del domicilio, del lugar determinado en la sentencia. Y ahí no es considerado una pena restrictiva, una pena privativa de libertad. Pero luego, cuando este artículo 59 dice, en caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar, ojo, y ahí dice, de prisión preventiva o de arresto domiciliario. Es decir, que el arresto domiciliario es tomado como una medida cautelar, en estos casos. Entonces, solamente para efecto de computabilizar el tiempo que estaba con arresto domiciliario, lo nombra este artículo. Entonces, quedémonos, la medida de arresto domiciliario no es una medida privativa de libertad según el artículo 59. Asoma en el artículo 60, como bien lo identificaron, ¿sí? Como una medida no privativa de libertad. Y lo que se refiere al 59 es solamente para efecto de computabilizar el tiempo, cuando se le ha impuesto como medida cautelar. El arresto domiciliario es una medida cautelar y también es una pena no privativa de libertad.
pero no es una pena privativa de libertad. Bien, veamos, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las penas privativas de libertad? Y ahí tenemos las que analizar. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o educativo. Obligación de presentar un servicio comunitario, comparecencia periódica y personal ante la autoridad en la frecuencia y en los plazos fijados en la sentencia, suspensión de la autorización o licencia para conducir, prohibición de ejercer la patria potestad, guardas. Bueno, y nombra ahí las 14 penas. Pero al final de este artículo, si ustedes ya notaron, hay una advertencia muy importante. El legislador va a usar una técnica un poco confusa y nos hace confundir a veces a los penalistas o a los profesores o a los abogados o a los jueces inclusive. Miren que enumera todas estas 14 formas de pena no privativa de libertad y al final dice lo siguiente: el juez podrá imponer una o más de estas sanciones, ojo, una o más, sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo penal. Y aquí vamos a ver si esto trae conflicto con el principio de legalidad de las penas o de la proporcionalidad de las penas. Gracias. Porque recuerden que por la proporcionalidad de las penas tienen que ser en proporción al daño causado. Y aquí nos viene una pregunta que quizás a muchos de ustedes les sucedió. Cuando una persona comete un delito de tránsito, por lo general, aquí está. Decía orilla de verga original. Perdón. Ya. Entonces, les decía, ¿no? Cuando le imponen un accidente de tránsito con muerte o con lesiones, además de la prisión, le ponen la multa. Además de la multa, prohibición, la multa por lo general. Y luego viene la suspensión de la licencia. Pero además de la suspensión de la licencia, viene la restada de puntos. Y son 4 penas en una. Son desproporcionales. Hay doctrina que dice que sí, hay doctrina que dice que no. Yo considero que no son desproporcionales en la medida que necesariamente tienen que colocárselas porque no son privativas de libertad. Cuando sean privativas de libertad, quizás ahí se puede hablar de desproporcional, cuando son excesivas. Pero cuando son estas no privativas de libertad, pues el juez puede poner 1 o 2. ¿Por qué? Para precautelar el interés de la víctima también. Porque aquí en esta medida, miren lo que dice, por ejemplo, prohibición de residir o concurrir o transitar en determinados lugares. O hace que además ya lo sentencian a un femicida, ¿no es cierto? A un femicida, o a una persona, qué sé yo, de la tercera edad que ha violado, pero quizás, bueno, no digamos una persona que viola, sentenciar a una persona que podría acosar a otra persona en un lugar determinado. Y como también es una medida de protección, también es una pena, una especie de medida de protección como pena. Y aquí le dice prohibición de residir o concurrir en determinado lugar. Esto no es desproporcional, porque estaría garantizando en este caso un derecho de la víctima, probablemente, ¿verdad? Ya no como medida cautelar, sino como una pena. Por eso que ha puesto que adicionalmente a la de cada tipo puede interponer cualquiera de estas medidas. Esto salta, verán que hay una pregunta ya planteada que todavía no lo hemos respondido. Es decir, en la siguiente clase tenemos que seguir abordando para ver cuándo la llegamos a responder. Esto hace que ahora planteemos una siguiente pregunta. Anoten, por favor. ¿Cómo es el cumplimiento de la pena? ¿Cómo es el cumplimiento de la pena? ¿Sucesivo? Simultáneo. ¿Cuáles son de cumplimiento sucesivo? ¿Cuáles son de cumplimiento simultáneo?
Tenemos ya 2 preguntas planteadas y planteamos una tercera pregunta de una vez la dejamos planteada. ¿Cuáles son las penas principales y cuáles son las penas accesorias? En el artículo 58 dice, ¿no? Carácter principal y accesorio. Estas 3 preguntas quedan para que la analicen, las consulten y den lección oral la siguiente clase, las personas que deseen, o participación. ¿Estamos? Entonces terminamos la clase y nos quedamos luego para analizar las otras clases o alguna de estas penas que ya las trabajaron ustedes. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.